Hola, ¿pueden escucharme? Sí, profe, se escucha bien. Chat, Se escucha. gracias. Sí, sí, bien. Cualquier problema de conexión me avisan. Ya estoy grabando. Ahora comparto pantalla. Están viendo la pantalla. Bien, hasta aquí en el curso hemos visto lo que son los modelos, sistemas, modelos. Vimos modelos empíricos. Ayer nos dedicamos a ver series temporales, que son los modelos para modelar una serie de datos que evolucionan en el tiempo. Les quería mostrar algunas aplicaciones de software que pueden usar para manejar esa serie. Los links de las páginas que les voy a mostrar ya los publiqué aquí en el foro Novedades. Recuerden que aquí en foro Novedades subo los apuntes, las presentaciones y cualquier link de interés. Aquí, bueno, ya les publiqué un mensaje con las aplicaciones para series temporales y está la presentación de series temporales que usé ayer. Les muestro el... Le había hablado que para manejar series temporales tenemos el software gratuito, R, que se usa mucho para análisis de datos y estadística, y también tiene un módulo para series temporales. Aquí en esta página le explica qué es R, cómo se lo instala, ¿no? Hay que instalar primero el lenguaje R y después se instala una aplicación que se llama RStudio, que vamos a ver esta. Este es el entorno que tiene R. Es un entorno gráfico que permite, por un lado, escribir el modelo, por otro, aquí escribimos el modelo, aquí se escribe una serie de comandos y a la derecha aparecen los gráficos que genera. Esta página le da, para quienes estén interesados, paso a paso le da una explicación de lo que es series temporales, los modelos que se utilizan y todo aplicando el lenguaje, este entorno de programación que es RStudio. Bueno, cómo se cargan los datos, cómo se los grafica, cómo se descompone y se obtienen los distintos componentes que vimos ayer, ¿no? Cómo se averigua la tendencia, la estacionalidad, la parte aleatoria, y después cómo se unen esas partes para generar de nuevo la serie, un análisis estadístico de la serie, y podemos usar para predecir. Aquí está la predicción con su correspondiente banda de incertidumbre o de seguridad del 95%. ¿No? Toda la parte azul son predicciones realizadas por RStudio a partir de los datos que están con línea negra. Después aquí dejo otro software gratuito que es de Time Series Lab, que está exclusivamente diseñado para el análisis de series temporales, ¿no? Esto lo pueden descargar y ya se encarga, está exclusivamente pensado para el análisis de series temporales. Por último, aquí este es un software comercial, pero lo bueno de esta página es que también da nos explica qué es la incertidumbre, los distintos modelos, el suavizado, todo lo que vimos ayer, bueno, está explicado aquí. Bueno, estas páginas están en los links, lo tienen en el foro Novedades. Bueno, ahora sí apago la cámara y continuamos con el tema que habíamos comenzado ayer, que eran las cadenas de Markov. A ver, apago la cámara, comparto presentación. Bueno, ahí están viendo ya la presentación. Y habíamos comenzado con el tema de cadena de Markov. Vemos rápidamente. Y habíamos dicho que se aplicaban para sistemas estocásticos, donde interviene el azar, que generalmente son donde las personas están involucradas, que
también aplicaba para, aparte de sistema estocástico, el sistema tiene que ser discreto, esto es que sus variables cambien en determinados momentos del tiempo, no en forma continua, sino en determinados momentos de tiempo, y con la restricción de que son pasos continuos de, perdón, pasos discretos de tiempo. Con eso habíamos presentado lo que eran las cadenas de Markov, dijimos que fueron creadas por Andrei Markov, que estaban pensadas para modelar procesos estocásticos con el tiempo discreto. Por lo tanto, íbamos a representar el tiempo con n, comenzando con el tiempo inicial 0, el siguiente tiempo era 1, el siguiente tiempo era 2. El modelo se puede representar en forma gráfica con un digrafo y con una matriz que tiene información equivalente, que es la matriz de probabilidades. Entonces tenemos el digrafo, donde los nodos son los estados y los arcos representan las transiciones posibles. Y los números que están asociados a los arcos son las probabilidades de que ocurra esa transición. Esas probabilidades están registradas en la matriz P, entonces donde el elemento de la fila I, columna J, representa la probabilidad de que ocurra la transición del estado I al estado J. Bien, aquí habíamos visto que como son probabilidades, son números reales entre 0 y 1. ¿No? La probabilidad siempre es un número real entre 0 y 1. Y vimos también que la suma de las probabilidades en una fila tiene que ser 1. Porque si estamos en el estado A, en el siguiente tiempo tenemos que ir al estado A, B o C. No hay otra alternativa, así que la suma tiene que ser 1. Y vimos un ejemplo que era para un hospital donde hacemos el seguimiento del estado de los pacientes. Decíamos que los pacientes tenían 3 estados: el crítico, el serio y el estable. Teníamos la matriz de probabilidades, que la convertíamos en el gráfico, y habíamos planteado una pregunta que era averiguar cuál era la probabilidad de que un paciente crítico en el segundo día esté en el estado estable. Para averiguar esa probabilidad, tenemos que considerar que en el primer día, la probabilidad de que un paciente crítico pase a estable es 0,1. Entonces, ahora hay que ver qué pasa en el segundo día. Bueno, parece que considerar todos los caminos posibles de 2 arcos, ¿no? Porque en el primer día va a recorrer un arco y en el segundo día va a recorrer el otro arco. Todos los caminos posibles de 2 arcos partiendo del estado crítico y que terminen en el estado estable son estos 3. Y luego lo que hicimos fue ver las probabilidades que tienen cada uno de esos arcos y multiplicarlas, porque primero hay que multiplicar la probabilidad del primer camino por la probabilidad del segundo camino, el que toma el segundo día. Y así sacamos la probabilidad de cada uno de estos caminos y los sumamos porque los 3 son posibles. Entonces, aquí está, en el primer término tenemos la probabilidad de los 2 primeros caminos, este es de ir de crítico a crítico y después a estable. Y el segundo término, la probabilidad del segundo camino, y el tercer término, la probabilidad del tercer camino. Y sumando obtenemos las probabilidades de los 3 caminos, que sería la probabilidad de, partiendo del estado crítico, llegar al estado estable o estar en el estado estable en el segundo día, que era lo que nos pedían. Bueno, habíamos visto que esto puede ser engorroso para un grafo más grande y que habría que buscar una forma más sistemática de hacer los cálculos. Y la vimos. Les dije que podíamos usar el álgebra de matrices. Aquí había usado un software que me permite manejar matrices, donde defino la matriz P de probabilidades, la cargo entre corchetes y todos los elementos de la primera fila los cargo separados por comas y después separo las filas con punto y coma. Entonces, cuando hago esa carga, el software me muestra ya en formato de matriz, que es la misma matriz que les presenté antes. Ahora, esta matriz tiene cada fila asociada a los estados posibles del paciente, ¿no? Tenemos el crítico, el serio y el estable.
Y las columnas también están asociadas a esos estados. Y la probabilidad y los elementos me dicen cuáles son las probabilidades de ir desde el estado que indica la fila al estado que indica la columna en una sola transición. Entonces, aquí, si estoy en el estado crítico, la probabilidad de que en el siguiente día esté en el estado estable es 0,1. Nuestro problema pedía la probabilidad asociada para el segundo día, o sea que vamos a recorrer dos caminos. Eso se puede averiguar multiplicando esta matriz por ella misma, o que es lo mismo elevándola al cuadrado. Entonces yo le puedo pedir al software que multiplique P por P y me da la respuesta. Y esta matriz hace para para cada camino de dos tramos posibles, hace el cálculo de probabilidad, multiplicando las probabilidades de cada uno de esos caminos y sumando todos los caminos alternativos que lleven al mismo estado final. Entonces aquí, para el caso particular de ir del estado crítico, de nuevo, al estado estable, en el segundo día, entonces considera las probabilidades de todos los caminos de dos arcos, es 0,17. ¿No? Y para calcular esto, hace los cálculos que hicimos en la diapositiva anterior. ¿No? Aquí están involucrados las probabilidades de todos los caminos de dos arcos que me llevan del estado crítico al estado estable. Y aquí está la respuesta. Entonces, si quiero saber, y aquí está, bueno, este cálculo automatizó, me encontró todas las probabilidades para el segundo día. ¿No? Me dice si yo parto con un paciente del estado estable, ¿qué probabilidad tengo que ese paciente termine en el estado crítico en el segundo día? Bueno, es 0,49. Y en general, si quiero averiguar para n días, lo que tengo que hacer es simplemente elevar la matriz de probabilidad a la n, que sería multiplicar n veces p. Bueno, como este es algo que en ingeniería y en física se hace a diario, hay software matemático que nos permite este manejo de matrices, el álgebra de matrices. Uno de los más difundidos es MATLAB. MATLAB es un software que se usa mucho, pero el inconveniente de este software, que es bastante potente, es el precio. Cada vez para Argentina es más inaccesible comprar este software, menos con los fondos que reciben las universidades y con ICE para financiar investigaciones. No estamos hablando de miles de dólares para comprar este software. Entonces se recurre a software gratuito como el GNU Octave, que es un clon que tiene la misma sintaxis y que MATLAB. Es un poco más lento, pero bueno, es gratis. Y aparte también es de código abierto, uno puede entrar y ver cómo está programado y lo puede modificar. Y aquí se maneja, bueno, hay un ejemplo ahí. Aquí pueden ver cómo aquí define el vector B. ¿No? Es un vector tipo columna, porque es 4, punto y coma, separa la primera fila de la segunda, que la segunda es 9, y la tercera es 2. Y aquí cómo defino la matriz. ¿No? Aquí puedo separar los elementos de una fila por coma o por espacio. Entonces aquí está la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Y aquí, bueno, esta es una anotación especial, lo que estamos haciendo es una división invertida, y lo que hace es resolver este sistema lineal. Lo que hace es invertir la matriz, calcula la inversa de la matriz A y lo multiplica por el vector B. Y con eso resuelve el sistema lineal que estaría representado por esto, ¿no? Por la matriz A, por el vector de incógnitas X, igual a un vector de datos B. Y así de simple se resuelve el sistema de ecuaciones lineales. Por eso el interés siempre de trabajar con modelos lineales en ingeniería y en física, porque son fáciles de resolver. Bueno, otro software que también intenta imitar a MATLAB, que es gratuito, es Scilab. Este es un software se usa mucho en Europa, tiene el respaldo de empresas europeas. Y bueno, también tiene la misma sintaxis. Ahí les dejo los links, aquí en verde siempre están los links para que ingresen a las páginas y si les interesa descargar el software,
lo pueden hacer. Otro software interesante que tiene el mismo enfoque, que maneja matrices, Leveler Math Toolbox, que también es un software menos conocido, pero es muy, muy potente y es muy lindo de programar. Y tiene muy buenos gráficos. Bueno, y con esto podemos hacer fácilmente todo el álgebra que requiere las cadenas de Markov. Y también les sirven para explicar, también se los recomiendo, si es que ustedes dan matrices. Bueno, con esto pueden hacer todo el álgebra de matrices, hace productos, sumas, todo lo que necesiten hacer con matrices, se puede hacer con estos software. También están los vectores, ¿no? Permite calcular productos escalares, productos vectoriales, todo lo que maneje respecto a matrices y vectores. Los gráficos también son muy, muy interesantes y creo que es una herramienta que deberían usar si es que están dando vectores y matrices. Además, les serviría a los estudiantes para las materias futuras que tengan en ingeniería y en física. Bueno, entonces vimos una aplicación de las cadenas de Markov. Vamos a ver otra para que vislumbren el interés comercial que tienen estos modelos, cómo se aplican en la industria. Vamos a ver la aplicación para el estudio del mercado de gaseosas, ¿no? Que es un mercado que mueve millones y hay grandes marcas compitiendo y usan todo tipo de modelos para tratar de ganar la mayor porción de mercado. Entonces veamos a ver cómo interviene aquí una cadena de Markov para estudiar el consumo de gaseosas. Aquí está un modelo simple, donde hay 3 marcas de gaseosas, y aquí está el estado en la cadena de Markov, que lo que está representando es cómo evoluciona el gusto del consumidor. En este caso, el tiempo está medido por consumo. ¿Cómo se interpretaría esto? Esta es la matriz de probabilidades, y como ahora el tiempo es consumo, lo que nos está diciendo aquí es que la probabilidad de que alguien que consume hoy, que consumió la marca A de gaseosa, la probabilidad de que la siguiente vez que consuma una gaseosa sea de la marca C es 0,1. Entonces, si el primer consumo es de la marca A, hay una probabilidad que el siguiente consumo sea de la marca C, y esa probabilidad es 0,1. Puede ser que repita, que el siguiente consumo sea la marca A, la probabilidad esa es 0,6. Entonces, aquí el tiempo está dado por consumo. Entonces, aquí la probabilidad de que alguien que consumió la marca B ahora vuelva a consumirlo en el consumo siguiente es 0,5, ¿no? Y que se pase en el consumo siguiente a la marca C es 0,20. Bueno, eso es lo que nos está dando este gráfico. Entonces, aquí esta vez N es la compra, la probabilidad de que un cliente que compró la marca A vuelva a comprarla en la siguiente compra es de 0,6. Bueno, un software que se puede usar para hacer todo el álgebra de matrices también es Excel. Aquí ahora le muestro un ejemplo con Excel. Y aquí cargo la matriz en una planilla Excel. Y ahora quiero ver cómo evolucionan los consumos para el segundo consumo. Quiero ver cuál es la probabilidad del segundo consumo. Aquí me decía la matriz, la primera matriz me dice cuál es la probabilidad del siguiente consumo. Ahora quiero ver cuál es la probabilidad asociada al segundo consumo, al siguiente del siguiente. Eso lo logro con la matriz 2, que va a ser la matriz 1 elevada al cuadrado. Para eso tengo que multiplicar M1 por M1. Lo puedo hacer con Excel. Hay una función que se llama mmult, para lo cual tengo que darle a la matriz que quiero multiplicar. Aquí están las referencias. Tengo que seleccionar la primera, ¿no? Multiplicada por ella misma, por eso está repetido esto. El primer argumento de la primera matriz, el segundo argumento es ella misma. Y eso lo hago en esta celda que está en rojo. Después presiono Enter y me da el producto del primer elemento. Para calcular todos los otros elementos, lo que tengo que hacer es seleccionar todas las celdas de esa matriz y presionar Control Shift Enter, y automáticamente
se van a calcular todos los otros elementos. Y aquí tengo n al cuadrado. Lo que me está diciendo aquí es la probabilidad, ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que alguien que consume inicialmente la marca A, al día siguiente pase a otra marca y al día siguiente termine, en el consumo siguiente, en el segundo consumo siguiente, termine con la marca C? Sería 0,15. Entonces, esto es después de 2 consumos, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que consumió primero A termine, después de 2 consumos, termine en la marca C? Es 0,15. Serían los caminos de longitud igual a 2 arcos. Recorro 2 veces el arco. 2 arcos. Bueno, y así también puedo averiguar qué pasa para el tercer consumo. Y eso sería la matriz elevada al cubo. Vuelvo a aplicar la misma fórmula, ¿no?, que la puedo obtener copiando y pegando de la primera. Copio y pego y así obtengo, copio todas las celdas de la matriz cuadrada y la voy pegando en la tercera, en la cuarta y en la quinta y solo va elevando las potencias de las matrices. Hasta que llegamos a una matriz, vemos la M6, que sería la M1 elevada a la sexta, que tiene una característica que esta matriz es una matriz estable, ¿no?, donde todas las filas son iguales. Vean que todas las filas nos quedaron iguales. A partir de allí, toda la matriz no va a cambiar, ¿no? O sea, que M7 va a ser igual a M6, M8 va a ser igual a M6, y eso quiere decir que ya a partir del sexto consumo, ya la gente ya se estabilizó y no cambia la probabilidad de cambiar de marca. Entonces se estabilizó la matriz A. Eso indica que la proporción indica la proporción de la población que finalizará en cada estado, ¿no? Con esto nos está indicando, ya se estabilizó el consumo y ya nos está diciendo que ya la proporción de gente que consume la marca A se mantiene estable, comparado con la que consume B y con la que consume C. Ya no va a cambiar, no va a dejar de evolucionar la distribución del consumo de gaseosa. Entonces habíamos partido de un consumo inicial que va cambiando para para el primer consumo, para el segundo consumo, para el tercero, el cuarto, pero a partir del sexto ya la población se estabiliza y ya se queda con una marca. La proporción, por lo menos la proporción de distribución de la probabilidad, se queda constante. También indica, otra interpretación es que indica la proporción de tiempo que un elemento permanece en cada estado. Veamos para nuestra marca qué significa para nuestro problema. Entonces, si comenzamos con una población de 1000 personas, que están distribuidas inicialmente de esta forma: 200 consumen la marca A, 300 la marca B, 500 la marca C. Este sería el vector de distribución inicial que tenemos del consumo. Nos interesa saber ahora cómo cambia este consumo, cómo se distribuye la gente para el siguiente consumo, a ver si cambia de gaseosa. Bueno, eso lo puedo averiguar usando la matriz M1, ¿no? Y para hacer eso voy a multiplicar este vector por esta matriz, que es lo que está calculado abajo para calcular el vector. ¿Cómo calcularía los consumidores de la marca A después de la primera iteración? Bueno, para saber cuántos consumen la marca A después del primer día, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuánto consumían la marca A y la probabilidad de que se queden en A es 0,6. También le tengo que sumar los que consumen la marca B, consumían la marca B y tienen una probabilidad de pasarse a la marca A, que es 0,3. Y los que consumen la marca C y tienen una probabilidad de pasarse a la marca A en la primera iteración, que es 0,4. Bueno, eso lo hago aquí. Entonces, ¿cuántos consumían la marca A? Eran 200. Entonces, y tienen probabilidad de quedarse con la marca A de 0,6,
Entonces va a ser 200 por 0,6. A esto le tengo que sumar los 300 que consumen la marca B inicialmente y tienen una probabilidad de pasar en el siguiente consumo a A de 0,3. Entonces 300 por 0,3 más los que consumen la marca C y tienen probabilidad de 0,4 de pasarse a A. Entonces 500 por 0,4. Y eso me da que en el siguiente consumo no pasamos de 200 que consumen la marca A, pasamos a 400 que consumen la marca A. Y lo mismo, de la misma manera, puedo calcular cuántos en el siguiente consumo pasan a la marca B y a la marca C. Lo tengo que hacer para la segunda columna y tercera columna. Esto sistemáticamente el producto de la matriz 1 por el vector de distribución de poblaciones. Y así, aquí está puesto como B0 por M1. Puedo sacar, lo puedo hacer con Excel, otra vez con la función mmult, que multiplique el vector por la matriz. Me va a dar el primer elemento. Ahora selecciono las tres celdas y hago Control Shift Enter y la fórmula se propaga a esas tres celdas y me hace el cálculo completo. Y ya tengo cómo se distribuye el consumo siguiente. Entonces había comenzado con esta distribución de 200, 300 y 500, pero me dice que ahora, dada esta matriz de probabilidad M1, el siguiente consumo se distribuye de esta forma. 410 personas, aumentó el consumo de la gaseosa A, aumentó el de B y bajó el de C. Y vean que siempre suma 1000 personas. Estamos distribuyendo siempre a las 1000 personas. Y de esa forma puedo averiguar cómo va evolucionando el consumo de las gaseosas. Hasta que llego al consumo 6, donde se estabiliza ya el consumo. Se estabilizó porque la matriz, donde llegamos a la matriz, aquí, a la matriz se estabiliza en el M6. Así que el consumo se estabiliza también en el consumo 6. Ya llegamos y ya no se modifica la distribución del consumo de gaseosa. Entonces, esto es algo de interés para las marcas de gaseosa, porque conocen ellos un estado inicial y ahora pueden predecir cómo va a evolucionar el consumo y cuál va a ser el punto a dónde se va a estabilizar ese consumo. ¿No? Y es una información valiosa porque ya pueden hacer sus planificaciones para la producción. ¿No? Cuando uno planifica la producción, tiene que saber cuánto se va a consumir, porque si nos quedamos con excedentes, perdemos. Y si producimos de menos, también perdemos oportunidad de vender. Por eso el interés de predecir eh, el consumo de las gaseosas. Bueno, y este problema es en general para cualquier proceso productivo. Bueno, y aquí ven aplicación directa de las matrices, de los vectores y del producto de matrices y el producto de matrices por vectores. No solo podemos usar Excel para hacer este cálculo, podemos usar MATLAB y todos los clones. Y aquí está hecho ese cálculo. Vean que es mucho más simple, pero está pensado para eso. Aquí tengo la definición. Definí primero la matriz, cargué la matriz P, y la muestra el software. Cargo el vector de distribución de consumo inicial, están los 200, 300 y 500, este es lo que suma 1000. Y después, aquí les pido que haga el producto de B por P. Bueno, aquí en vez de hacer bueno, hago B por P, ¿está bien? Entonces multiplico el vector por P. Aquí hay que tener en cuenta que esto es un vector fila. Entonces, para que se cumplan las dimensiones, sean coherentes, para que se cumpla la coherencia de dimensiones que exige el producto de un vector por una matriz, tengo que colocar el vector primero, ¿no? Sería vector por la matriz. Y el producto me da un vector fila que me está dando la distribución del consumo en el siguiente consumo. Entonces comencé con 200, 300, 500 y paso a 410, 360 y 230. Lo mismo que vimos con Excel.
aumenta el consumo de la gaseosa A, del B y disminuye la de C. Y si quiero el siguiente consumo, simplemente multiplico el vector por B al cuadrado. El vector, multiplico el vector inicial, ¿no? Por B al cuadrado. Y tengo el siguiente consumo. Y en general, si quiero el consumo para n, para el periodo n, tengo que multiplicar, lo puedo hacer más simple, sería el consumo anterior por la matriz P. Entonces voy actualizando aquí el consumo por P. Podría hacerlo así o podría hacerlo por el consumo inicial multiplicado por P a la n, ¿no? La ventaja de la primera fórmula es que no tengo que elevar P a la n, sino que ya voy aprovechando los resultados que voy obteniendo, los distintos vectores que voy obteniendo, que es la técnica que usé aquí en Excel, ¿no? Vean que comencé con B0, obtengo B1 y después usé ese B1 multiplicado por M1 para obtener el B2. Y me evité tener que elevar M1 a las distintas potencias. Podría haber hecho también B0 como está aquí. B2 sería igual a B0 por M2, que la tengo. O es lo mismo hacer que B1 por M1. Bueno, ahí están todas las formas posibles que uno tiene para calcular la evolución de la cadena de Markov. Bueno, el estado estable, lo bueno del estado estable, que es matemáticamente interesante, es que independiente del estado inicial. Aquí, para probar eso, aquí parto de otro estado inicial, con consumidores 0 para marca A, 1000, los 1000 están consumiendo marca B y 0 marca C. Y hago la evolución y de nuevo para la sexta iteración ya llego a que se estabilice el consumo. Y llegamos al mismo estado estacionario. Entonces, si las marcas de gaseosas están interesadas en el estado final, no tienen que averiguar cuál es el estado inicial. Proponen cualquier estado inicial y hacen evolucionar las cadenas de Markov para que le prediga cuál va a ser el estado estable final, que es el que le interesa a ellos. Bueno, en algunos casos también le puede interesar cómo se llega a ese estado final, que sería toda esta evolución. Si ese es el caso, bueno, ahí sí deberían determinar con precisión el estado inicial del consumo para ver cómo, para después poder estudiar cómo evoluciona hacia el estado final. Bueno, ¿qué interés puede tener esto? Coloquemos números más realistas. Y aquí tenemos para una ciudad que tenga una población de 50.000 personas, ¿no? Y que el consumo promedio sea de 1 litro por semana. Estamos hablando de 2.600.000 litros por semana, ¿no? Y el estado estable, entonces estas tres gaseosas quieren saber cómo se va a distribuir ese consumo. Y lo pueden averiguar porque primero averiguan, encuentran la matriz estable, que es la M6, y después ven los elementos de la fila y eso le está indicando qué proporción va a consumir la marca A, la B y la C. Entonces aquí me dice que la proporción de la población que va a consumir la marca A es 0.453. Entonces la multiplico por el consumo total de 2.600.000 y obtengo que la marca A se tiene que preparar para producir 1.177.800 litros por semana. De la misma forma, puedo averiguar que la marca B se tiene que preparar para producir 975.000 y la marca C produce el resto. Bueno, con esto terminamos lo que es Markov. Hacemos aquí una pausa de 10 minutos para separar los temas y vamos a comenzar con el siguiente tema. Bueno, mientras tanto, repasen esto a ver si tienen alguna aplicación, si ustedes la usaron, conocen a las redes de Markov, si aplicaron alguna vez o quizá no conocen las redes de Markov, pero sí dieron teoría de grafos y aplicaron, esta es teoría de grafos, ¿no? Y aplicaron matrices y vectores para ver cómo evolucionan los grafos. Bueno, después me comentan.
después de la pausa. Entonces nos tomamos una pausa de 10 minutos y continuamos. Continuamos. Bueno, había quedado en que si alguno de ustedes ve cadena de Markov en la materia o dan la álgebra de matrices, vectores, o aplican esto a grafos. ¿Alguno da esos temas? Sí, buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Sí, yo trabajo ahí en la Facultad de Ciencias Agrarias. Damos el álgebra de matrices, suma, producto, todo eso, pero no aplicamos los software y eso para y la teoría de Markov, digamos. Pero la carrera de Ingeniería Agronómica está en un proceso de cambio de plan de estudio para el 2025. Y una de las exigencias que nos piden es que cada unidad tenga su aplicación en la vida real y más sobre todo su aplicación en la ingeniería agronómica. Y bueno, y en ese proceso andamos y esto que estamos viendo ahora nos puede ayudar mucho, digamos, en eso. Bien, Jaime, sí, qué bueno que tocaste ese tema. Sí, hay cambios de planes de estudio y cada vez más se pide que la enseñanza sea contextualizada, ¿no? Se nos está pidiendo que cuando enseñemos las materias siempre tratemos de vincularlos con las incumbencias profesionales que va a tener el egresado. Por eso ahora ya se pide explícitamente, cuando se están en la reformulación de los planes de estudios, que cada materia contemple aplicaciones prácticas y que tengan que ver con la vida profesional del estudiante. Así que, bueno, así fue pensado el curso, ¿no? Tratando de darle ideas para que lo vinculen con las materias que vienen, que dan aplicaciones a la práctica en una carrera como ingeniería o física. Bien, el gran problema de matemáticas, como de todas las ciencias básicas, ¿no? El problema que tuvimos siempre en ingeniería y en física, en los ciclos básicos, es que las ciencias básicas se las enseña desconectada de la aplicación que van a tener después en la vida profesional. Y eso trae tropiezos porque se dedican a veces, todo el tiempo de la materia se dedican a profundizar temas que después no se van a aplicar en la vida profesional. Y los temas que se aplican se los pasa superficialmente y el estudiante no los ve porque no ve la aplicación que va a tener en su carrera. Bueno, hay que rediscutir todo, para solucionar ese problema va a haber que articular, ¿no? Va a haber que articular entre las distintas materias de la teoría y de las ciencias básicas y de los ciclos superiores, los ciclos profesionales. Bueno, ese es un problema en general de todas las ciencias básicas. Habrá que ver cómo se los corrige, será por articulación. Bueno, y también este es un camino, estas carreras donde ustedes se están formando en una especialización para el ciclo superior. Vamos a continuar con el otro tema. Bueno, esta materia está armada con varios temas. El contenido mínimo han incorporado varios temas complejos. Cada uno es una materia en ingeniería. Entonces aquí se lo estoy dando al nivel de que ustedes vean la aplicación de cada uno de estos temas. El tema que sigue es el control. Vamos con la presentación de control. Esta presentación de cadena de Markov se la subo hoy. Vamos a ver.
Y ya comienzo con lo de control. Bueno, ahí están. Creo que ya están viendo la presentación. Y bueno, aprovechando también lo que dijo Jaime, otra tendencia en las carreras, sobre todo de ingeniería y de física, es que se use software, ¿no? Que ya lo liberemos de la carga del cálculo a los estudiantes. Está bien hacer algunos cálculos para tener noción, como aquí ya les mostré primero algunos cálculos manuales, pero después ya para todo el resto hay que usar el software que existe. Entonces el cálculo manual se hace para que el estudiante sepa qué es lo que hace el software, pero después ya el trabajo duro lo tiene que hacer con el software, porque después eso es lo que va a usar en la vida profesional. Entonces es bueno que tenga el contacto con todo el software que se usa en la vida profesional desde ya las primeras materias de la carrera. Eso también lo va a entusiasmar al estudiante y ya va a ver que las materias que ustedes dan, las que se dan en el ciclo básico, están vinculadas con su vida profesional y le están dando elementos para desempeñarse en la vida, en el trabajo. Bien, uno de los temas también donde se aplica, que hay fuerte aplicación de la matemática, y aquí hay hasta de matemática básica hasta la matemática avanzada, el control de procesos, que es un área que está inserta en nuestra vida diaria, que son dispositivos que se encargan de controlar los procesos para que las salidas de los sistemas sean las salidas deseadas. Ahora vamos a verlo, vamos a definirlo mejor y vamos con control de procesos. Esto, como le decía, es una materia en cualquier ingeniería, ¿no? Y aquí se representa un tipo de control, que es el control, el primer control, el más simple, el que también es el más usado, se llama control feedback o de lazo cerrado, donde lo que hacemos, este es un diagrama de bloques, donde tenemos un bloque para el sistema que queremos controlar. Este sistema tiene una entrada que, manipulable, que es la variable U, que nosotros podemos manejar, y tiene una salida X que nos interesa que adquiera un cierto valor, es la variable a controlar. Y el valor que queremos nosotros para esa variable está dado por esta entrada XD, que es el set point, que es el valor deseado para esta salida. Entonces, se está hablando de un control de temperatura en una habitación o en un automóvil. Ahora los automóviles vienen con un sistema de control para temperatura. Entonces, el valor deseado sería, le ingresamos, quiero 25 grados en la cabina, ese sería el XD. El sistema sería todo el automóvil. La variable de salida sería la temperatura que tenemos en el automóvil. La variable de controlar va a ser la electricidad que le enviemos al sistema de aire acondicionado. Con esto vamos a manipular el sistema de aire acondicionado. ¿Y quién va a estar a cargo de encender y apagar? El control más básico sería encender y apagar el aire acondicionado. Esa sería la variable U. Antes lo hacíamos nosotros, ¿no? Si estaba muy caliente, encendíamos el aire acondicionado, y si estaba muy frío, lo apagamos. Bueno, ahora viene un dispositivo que hace esa tarea. Lo que va a hacer ese dispositivo, que es el controlador, lo que va a hacer es, tiene un sensor, este sensor que va a medir la temperatura que tenemos en la cabina, va a enviar esa señal a un comparador que va a comparar con el valor deseado, va a calcular el error, que es la diferencia entre el valor deseado y lo que hay en realidad en el auto, y en base a eso le va a dar una señal, va a calcular la señal U, va a decidir si enciende o apaga el aire acondicionado. Bueno, de la misma forma podría también controlar la velocidad del ventilador, ¿no? Si necesitamos más aire o menos aire, también podría ser una señal a manejar. O también la otra señal que puede manejar es en qué proporción va a calentar el aire. En el control manual, en el auto manual, uno tiene una perilla que tiene una banda roja y una banda azul. Entonces uno puede decir qué tan caliente va a estar el aire. Bueno, eso lo puede manejar, podría ser automático y esa perilla la podría manejar este aparato que es el controlador. Entonces, en cualquier clase de control
siempre vamos a tener, vamos a identificar una salida que nos interesa, ¿no? Que es la variable x, para la cual queremos que esa variable adopte un cierto valor deseado, que es el xd, y el controlador se va a encargar de accionar sobre alguna entrada del sistema para lograr que esa variable x mantenga el valor deseado, el xd. Bueno, este sistema de control se aplica en varios dispositivos de la vida diaria. Como les decía, tenemos desde el automóvil, de la temperatura del automóvil, como está aquí siguiendo con el automóvil, el control de velocidad crucero, donde uno le dice al automóvil, quiero que mantenga una velocidad constante de 100 kilómetros por hora y me olvido de estar pisando el acelerador. Y si tiene caja automática, me olvido de estar poniendo los cambios. El controlador va a decidir qué cambios y cuánta aceleración va a tener que darle al motor para mantener la velocidad a 100 kilómetros por hora, independientemente de la forma del camino. Si es subida, bajada, él va a manejar todo para mantener la velocidad en 100 kilómetros por hora. Para ese ejemplo, la velocidad es la variable de salida del sistema. Y el acelerador, los cambios, son la variable que va a manipular el controlador. Y el set point o valor deseado es 100 kilómetros por hora, que es el valor que yo le fijo al controlador para que mantenga mi variable de salida. Bueno, este tipo de controladores decía que existen ya en todos los dispositivos. Le hablaba de una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica se utiliza para regular la exposición, para controlar la exposición de una fotografía. Ahí las perturbaciones son las variaciones de luz. Entonces la cámara, si detecta mucha luz, va a regular la velocidad de la exposición o la apertura del diafragma, con tal de lograr que la exposición sea la correcta. Bueno, y cada dispositivo de nuestra vida real tiene algún controlador incorporado. Aquí vamos a ver, vamos a desglosar a ver para ver cómo es que interviene la matemática en este sistema de control. La matemática va a intervenir aquí, en este bloque de control, y lo que nos va a ayudar es a decidir el valor de U, nos va a permitir calcular el valor de U adecuado para que el X sea el deseado, ¿no? Y para eso vamos a usar como dato el error. Y en el medio, bueno, vamos a tener que hacer algunos cálculos. Y aquí interviene matemática. Bueno, aquí les dejo, vamos a analizar este sistema. Aquí les dejo un link a un simulador de este sistema que ya lo vemos. Y es un balancín, tenemos una palanca, una barra que en su eje central tiene una articulación que está sostenida por un soporte. Esta barra se puede inclinar para un lado o para el otro. Tiene una esfera arriba de plástico que se mueve de acuerdo a la inclinación de la barra. Y para gobernar la inclinación de la barra tenemos este motor que tiene aquí una leva conectada a la barra. Y aquí tenemos el controlador, ¿no? Un controlador que va a comandar este motor para modificar la posición de la barra. La variable que nos interesa controlar es la posición de la esfera en la barra. Y para eso tenemos que tener un sensor que mida en qué posición está. Ese sensor está aquí. No se lo ve, pero esta cajita negra, esa caja negra es el sensor que está midiendo por ultrasonido la distancia de este extremo a la esfera. Esa señal se alimenta al controlador. El controlador nos pide a nosotros dónde queremos la esfera, le vamos a pedir que esté en la posición central. Entonces, con esa va a medir la posición, va a ver el error que hay con respecto al valor deseado y usando un algoritmo matemático va a enviar una señal al motor que maneja la leva y con eso va a controlar la posición de la barra para lograr que la esfera vaya al centro y se quede ahí, donde queremos que se quede.
aquí está el esquema. Entonces nuestro proceso sería el movimiento de la esfera. Todo esto es el sistema, el proceso sería el movimiento de la esfera. Nuestra variable controlada sería la posición de la esfera. Y para eso tenemos un sensor, que sería la cajita negra de ultrasonido, que mide dónde está la esfera. Eso se envía al controlador, que el dispositivo está en la caja roja. Y el controlador va a hacer unos cálculos comparado con la posición deseada. Y el valor que recibe del sensor va a calcular la salida con la que va a comandar bueno, comparando ahí con el set point, que es el valor central. Con eso va a hacer el cálculo para enviar la señal a nuestro elemento de control, que es el motor que maneja la biela, que en última instancia nos mueve la barra. Entonces, podríamos eliminar nosotros este controlador y podríamos ser nosotros los controladores. ¿Cómo lo haríamos manualmente? Bueno, comenzamos así, vemos que la esfera se mueve hacia el centro, la dejamos que se mueva y cuando se esté acercando al centro lo que haríamos es elevar un poco la barra para que se quede quieta en el centro. Eso sería un control manual, ¿no? Muchas cosas que hacemos nosotros en realidad estamos actuando como controladores. Bueno, pero eso que hacemos nosotros de forma tan fácil, no es tan fácil automatizarlo y hacer que lo que hicimos nosotros, dejar que la esfera vaya hasta el centro y cuando esté en el centro levantamos la barra y la detenemos. Bueno, eso hay que lograrlo en forma automática usando matemáticas y eso es lo que se va a encargar esta caja negra, esta caja roja, que es el controlador. Hay diversos tipos de controladores y tenemos el controlador PID, que lo vamos a ver por qué se denomina así, es uno de los más usados. Bueno, en este control feedback, que es de lazo cerrado o de retroalimentación, tenemos que la variable controlada sería la distancia de la pelota al sensor. Esa es la variable X. Después tenemos el set point, que es el valor deseado para la variable, para la distancia del centro de la barra del sensor. Y después tenemos la variable manipulada, que es lo que manejamos nosotros sobre el sistema para lograr que la variable controlada adquiera el valor del set point, es la posición de la barra. Bueno, matemáticamente, para modelarlo matemáticamente al controlador, existen diferentes formas. Esto es en serie, ¿no? Y vamos a considerar 3 efectos para poder lograr el control. Entonces, el controlador va a tener 3 bloques o 3 efectos. Que uno va a ser el bloque proporcional, que va a corregir la variable U usando en forma proporcional al error que mide. Otro va a ser el efecto integral, que lo que va a hacer es corregir la variable U usando la integral del error, ¿no? O sea, el error acumulado. Y el otro va a ser el efecto D derivativo, que lo que hace es corregir la salida U usando la derivada del error. Bueno, eso se puede hacer con 3 efectos, es lo más común, por eso se llaman controladores PID, son proporcional, integral, derivativo. Y aquí vemos que primero se aplica el bloque proporcional y después viene el integral y después el derivativo en paralelo. Con esas 3 acciones se calcula la salida U que va al proceso para lograr la salida deseada ahí. Bueno, matemáticamente esta va a ser la fórmula que usamos para calcular la salida del controlador, el U, ¿no? El AC sería el U. Es una constante, el AB, más una constante Kp que se llama ganancia del controlador, que es la ganancia proporcional, multiplicada por el error, multiplicada por 1 sobre otra constante, que se llama constante del tiempo integral, por la integral del error, esto considera todo el error acumulado o pasado, más el efecto derivativo, que sería una constante tau d, que es la constante del tiempo del efecto derivativo, por la derivada del error. Bueno, esta es la fórmula matemática que usamos para calcular la salida del controlador y que, si está todo bien, va a permitir que la variable controlada, la de salida, adquiera el valor que le indicamos en el set point. O en otras palabras, va a hacer que el error tienda a 0.
Otra forma de representar estos bloques es en paralelo, y en este caso se usan las constantes. Aquí está el efecto proporcional, el integral y el derivativo en paralelo, y esta vez la fórmula es parecida, ¿no? Se distribuye la constante, se saca el paréntesis, y ahora se agrupan las constantes y tenemos tres constantes, la de proporcional, Kp, la integral, Ki, y el Kd es la constante del efecto derivativo. Entonces, si quiero dar más peso al efecto integral, tengo que aumentar el Ki. Si quiero dar más peso al efecto derivativo, tengo que aumentar el Kd. Y el proporcional, tengo que aumentar el Kp. Y si quiero anular alguno de los efectos, simplemente vuelvo cero a alguna de esas constantes. Entonces, de nuevo, aquí para corregir el interés de esta fórmula es que me permita calcular qué entrada tengo que hacer al proceso para que la salida sea la deseada. Bueno, en otras palabras, para que el error sea cero. En el caso de nuestra palanca, lo que tengo que calcular es la posición de la barra o la señal, la intensidad de corriente que le envío al motor para que incline la barra en forma adecuada para que la esfera esté en el centro. ¿Cómo calculo esa señal que le voy a enviar al motor? Bueno, para eso voy a considerar el error, que voy a calcularlo haciendo la resta del valor deseado, que es la posición central, menos lo que estoy midiendo, dónde está la esfera, que es lo que mide el sensor. Ese es el error, esa diferencia es el error. Bueno, para eso hago estos cálculos, ¿no? Voy a fijar los valores de las constantes K para cada efecto y la constante AB, eso se llama ajustar el controlador. Y si hago el ajuste correcto, tengo que encontrar el valor de esas constantes y después las dejo. Si hago el ajuste correcto, el controlador con esta fórmula va a hacer lo que quiero, que es reducir siempre el error a cero. Bueno, el efecto proporcional lo que hace es, tomo una acción considerando el error, directamente proporcional al error. Entonces, mientras existe un error, va a generar una señal que la envía al controlador para que corrija su estado. En cambio, el integral lo que hace es considera no solo el error presente, sino lo que pasó. Por eso el integral desde el inicio está integrando todos los errores. Podemos verlo como una suma de todos los errores anteriores. Entonces aquí está considerando el pasado. Entonces, para calcular la salida del controlador, está teniendo en cuenta qué pasó antes. Y el derivativo, lo que está haciendo es, va a generar una señal considerando cómo está variando el error. Y aquí lo que estamos viendo es que nos estamos adelantando hacia el futuro. Si vemos que está aumentando el error, ya estamos ya estamos generando una acción antes de que el error sea alto. Entonces, ese es el efecto derivativo. Estamos tratando de adelantarnos a lo que está por ocurrir, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, cada uno de estos efectos tiene una función y se los combina. La proporción en que se los combina depende del sistema y qué tan sensible sea el sistema que estamos controlando. Vamos a nuestra barra. Y aquí comenzamos con el controlador proporcional solamente. Anulamos la constante integral, anulamos la constante derivativa. Entonces la señal de controlador va a ser proporcional solamente a la diferencia que observamos entre la posición de la esfera y el centro, que es el valor deseado. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, si comenzamos aquí con la esfera, el controlador ve que el error es muy grande. ¿Por qué? ¿Cuánto es el error? Es donde está la esfera a esta posición. Entonces, este error es grande y eso multiplicado por la constante que hayamos ajustado nos va a dar una señal de salida grande. Eso va a hacer que este motor se mueva y levante mucho la barra. La levante para que la esfera viaje hacia el centro. Ahora, a medida que se acerca al centro, el error se va a ir reduciendo. Entonces, y la acción que envía el controlador al motor también se va a ir reduciendo, así que va a hacer que vaya bajando la barra, que es lo que haríamos nosotros. Ahora todo esto depende
del valor de la constante que le demos. Qué tanto levanta la barra, qué tan brusca es la acción de control, depende de esta constante. Por eso hay que ajustarla en forma adecuada. ¿Cuál es el riesgo de este efecto solo? Es que, bueno, levante la barra, haga que la esfera viaje hacia el centro y que después la esfera vaya con tanta inercia que cuando el controlador quiera detenerlo y baje la barra, la esfera siga su camino y se pase de largo. Entonces, después, una vez que se pasó de largo y termine aquí, bueno, el controlador va a ver ahora que tiene que bajar la barra de este lado izquierdo para que la esfera vaya hacia el centro. Y así va a estar, ¿no? Si va a estar oscilando la esfera yendo y viniendo con esta acción proporcional. Entonces, el controlador trata de mantenerla, pero este sistema responde muy rápidamente. Entonces, para este sistema no basta la acción proporcional, porque la esfera va a ir para un lado, va a ir para el otro. Y el controlador va a tratar siempre de llevarla para un lado y por la inercia de la esfera se va para el otro, se excede del valor deseado. Y el problema que tenemos, si usamos solamente controlador proporcional, es que no se estabiliza. Bueno, este es uno de los problemas cuando se hace enlace de control, que es que en vez de estabilizar la variable controlada, logremos el efecto contrario, que el controlador la haga oscilar. ¿No? Y eso es lo que se trata de evitar siempre. Aquí entonces nuestro sistema no sería estable, no sería algo inestable. Bueno, para hacer eso, para corregir estas oscilaciones, tendríamos varios caminos. Uno sería bajar la ganancia. Podemos mermar el KP para disminuir la fuerza de la acción del controlador y que la corrección sea más suave, ¿no? Que levante ligeramente la barra, cosa que le dé tiempo a que la esfera viaje lentamente y pueda hacer la corrección cuando se acerque al centro, sin que esté oscilando en una forma descontrolada. Otra forma es probar otro efecto. Vamos a habilitar el derivativo. Bueno, el derivativo lo que trata de hacer es que la derivada del error sea cero. Entonces aquí apagué el proporcional, apago el integral y ahora enciendo solamente con valor KD de 3500 el derivativo. Bueno, ¿qué hace el derivativo? Toma lo que hace, trata de anular la derivada del error. Bueno, y matemáticamente, ¿qué significa que anule la derivada del error? Es que quiere hacer constante el error. No le interesa cuánto valga el error, lo que quiere hacer es que sea constante. Entonces, si comenzamos con el sistema como está ahora, la esfera está a la derecha, y si está quieta, si ahí está quieta porque la barra está casi horizontal y la esfera se queda quieta, bueno, entonces para el efecto derivativo ya logró su misión, porque la derivada del error sería cero. Si la esfera está quieta, la derivada del error sería cero, y lo que hace es no toma ninguna acción y deja la esfera donde está, porque ya logró su objetivo, que es que esté quieta. Entonces el problema aquí es que ahora lo estabiliza la variable controlada, pero lo hizo en un valor que es independiente del set point. Entonces, solo tampoco nos sirve. Por eso es que el derivativo no se emplea nunca solo, ¿no? Se puede usar el efecto proporcional solo en algunos sistemas, pero el derivativo no. Tampoco el integral no se emplea solo. El proporcional es el único que se puede usar solo y se van acoplando los otros efectos si es necesario. Bueno, veamos. Entonces ahí se queda quieta la esfera. Bueno, veamos entonces, ahora con el proporcional, logramos que el proporcional tiende a que el error se haga cero, pero solo en este sistema hace que oscile el sistema. Si habilitamos el derivativo, podemos lograr que se estabilice. Entonces, juntos, podemos lograr que se estabilice cerca del set point. Probemos. Aquí se habilita el proporcional y el derivativo. Y lo que nos pasa es que, bueno, la esfera ahora se estabiliza cerca del centro, pero no justo en el centro.
hay un error que se llama offset. ¿Y por qué existe el error ese? Bueno, es porque el efecto proporcional, para poder actuar, necesita que exista un cierto error, ¿no? Si el error es cero, desaparece la corrección proporcional, nos queda la derivativa y ya tenemos un problema ahí. Ya vimos que el derivativo solo no funciona. Entonces, el proporcional para funcionar necesita un cierto error. Tiende a que el error sea cero, pero no lo lleva a cero. Y ese margen de error que necesita es el offset. Entonces, en este controlador que solamente tiene efecto proporcional y derivativo, el problema es que va a acercar la variable controlada al set point, pero nunca lo va a hacer igual. Solo en un caso particular hace igual, que no lo vamos a ver, pero en general nunca lo hace igual y existe un error que se denomina offset. Si ese error es tolerable, se lo deja ahí, ya el controlador va a actuar, ¿no? Si toleramos ese error de offset. Si nos acercamos, ahí vemos el offset. La esfera se acercó al centro, pero no está en el centro. Podríamos hacer que se acerque más aumentando la constante proporcional, pero también aumenta el riesgo de que oscile. Bueno, para hacer desaparecer ese offset, podemos usar el efecto integral. Vamos a ver cómo actúa el efecto integral. Aquí habilito el efecto integral, y cuando se habilita el efecto integral, vamos a lograr que el offset sea, sea cero. Veamos cómo con el efecto integral acoplado a los otros efectos logra que esto sea cero. Estudiamos el efecto integral solo. Si habilito solamente el efecto integral y anulo el proporcional y el derivativo, el efecto integral lo que hace es genera una acción del controlador que es proporcional a la integral del error en el tiempo. Entonces, para probar el efecto integral, aquí está la esfera con un obstáculo que no la deja moverse. Entonces el sensor detecta que la esfera no está en el centro. Eso genera un error. El controlador va integrando ese error y genera una salida. Y lo que va a hacer es levantar la barra. Ahora, si fuera el efecto proporcional, la barra se levantaría un poco y se quedaría quieta, porque es proporcional al error que tiene. Si fuera el efecto derivativo, como aquí la esfera está quieta, el derivativo no haría nada con la barra porque la derivada es cero. ¿Qué hace el integral? Como aquí hay un obstáculo y el error no es cero, sino que hay un error, bueno, genera una salida primero. Como el error sigue siendo distinto de cero, va sumando ese error y lo va acumulando. Entonces, esta salida que generó la va haciendo cada vez más fuerte. Y lo que va a ir haciendo el efecto integral es subiendo cada vez más la barra mientras existe errores. Bueno, eso que hace el integral, que genera una salida mientras existan errores, y haya existido errores, es lo que va a hacer que el controlador proporcional con un efecto, más un efecto, aquí está la parte proporcional, más el efecto integral, logre anular el offset. Y ahí se logra, por fin, que la variable controlada se haga igual al set point y que el error sea nulo. Y si le habilitamos el derivativo, vamos a lograr que se estabilice sin offset. Bueno, aquí le expliqué lo que es el sistema de control con la barra, y el mismo problema es el que enfrentan los drones, ¿no? La estabilización de los drones. Aquí donde queremos que el dron tenga una cierta posición horizontal, y bueno, ya hay un sensor de posición, y lo que va a hacer el controlador es comandar la velocidad de los rotores, el izquierdo y el derecho, para lograr que el dron adquiera la posición deseada. Bueno, en el caso del automóvil, bueno, el sistema de control, le decía ya como ejemplos de aplicación en distintas áreas, teníamos la velocidad de crucero de un automóvil, tiene un controlador incorporado. El piloto automático de un avión es un sistema de control complejo, ¿no? Que ayuda a mantener el nivel, la velocidad, la altura y la velocidad de un avión, también la dirección.
Y eso lo hace compensando cualquier efecto de viento que exista, incluso las turbulencias. Todo eso se encarga el controlador de vuelo. Bueno, los sistemas de aire acondicionados también traen un controlador, ¿no? Donde ustedes colocan el set point de temperatura, ustedes con el comando de control, con el, con el controlador, el, el control remoto del aire acondicionado, ustedes lo que comandan es el set point. Cuando ustedes le ponen al aire acondicionado quiero 24 grados, están modificando el set point del controlador. Y el aire acondicionado, el controlador, ¿qué va a hacer? Va a encender y va a apagar el aire de acuerdo a la temperatura que está midiendo en la pieza. Si ve que está por debajo del set point, va a encender la calefacción, ¿no? Y si está por encima la temperatura del valor deseado, lo que va a hacer es encender la parte de aire frío. Así hasta que logre que la temperatura iguale al set point. Esto es que el error sea cero. No, la heladera tiene un control de temperatura. Tiene un sensor que está midiendo la temperatura y el set point se lo estamos dando cuando colocamos hay una perilla dentro de la heladera que nos indica si queremos mínimo o máximo o algo intermedio. Bueno, ese es el set point del controlador. Y el controlador se encarga de apagar o encender la heladera de acuerdo a la temperatura interna. Si concuerda, si está por debajo del set point, va a apagar la heladera y si está por arriba del set point, la enciende. En el video del enfoque automático de las cámaras. Antes, con las cámaras fotográficas, había que hacer el enfoque manual, ¿no? Uno regulaba la lente para enfocar bien la imagen. Y ahora tenemos sistemas automáticos de enfoque que tienen un sensor. Los celulares tienen un sensor que las cámaras profesionales tienen un sensor que mide la distancia del objeto que uno quiere enfocar y en base a la distancia mueve los motores de la lente para lograr el enfoque correcto de la imagen. Los celulares también tienen un sistema de enfoque automático, pero no tienen un sensor. Lo que hacen es analizan la imagen, calculan el índice de enfoque que tiene esa imagen y esa sería la entrada del controlador. Y en base a ese índice mueve el motor de enfoque de la cámara. Bueno, los drones tienen todo un sistema de control para regular la altura donde están y la dirección de vuelo. Veamos cómo es un controlador. Decían, este es un controlador industrial, tiene todas estas entradas. Esto se ve en los paneles de la sala de control de una industria. Aquí la barra azul, la flecha azul indica el valor de la variable controlada. Aquí está en la escala de esa variable que estamos midiendo. Esto sería la señal que viene del sensor. Aquí en rojo está el valor deseado para esa variable. Entonces vemos que la variable controlada está por debajo del set point. Entonces el controlador va a tener que actuar sobre su salida para que esta variable suba. Entonces en la planta uno puede comandar este set point. Yo le puedo decir, ahora quiero que suba o quiero que baje la variable, entonces muevo la señal para el controlador, como hacemos con el aire acondicionado. Le decimos, ahora quiero que esté más frío, más caliente, y muevo el set point. Bueno, lo mismo se hace aquí. Muevo el indicador rojo y indico el nuevo valor del set point. Eso lo puedo hacer con esta perilla. El SP, muevo el set point. Bueno, estos controladores industriales también tienen una perilla que me permite pasar del modo automático al manual. A veces, por seguridad, conviene desconectar el algoritmo y ser uno el que pasa a comandar al proceso. Entonces, con esta perilla puedo pasar de automático a manual. Cuando pasa a manual, es el operador el que pasa a manejar la variable de salida del controlador. Y eso lo hace a través de esta perilla. Con esta perilla puedo manejar la salida del controlador. Y aquí en la escala de abajo me indica el nivel de salida del controlador. Esto me interesa cuando lo estoy manejando en forma manual. Bueno, un controlador más compacto, el que está aquí, esta es una forma de un controlador que puede encontrarse en algunos equipos más chicos. Este es un controlador de temperatura que ya se parece, que es lo que tienen los aire acondicionados y tienen los automóviles, ¿no? Un dispositivo similar. Aquí en rojo está la variable de proceso, la que se está midiendo,
y abajo está el set point. Bueno, y con estas perillas uno puede comandar y acceder a distintas funciones del controlador. Aquí les dejo una página, aquí está el link, de un simulador de controlador. Aquí están, vamos a verlo, partes. A ver si la podemos acceder. Y así la vemos antes de pasar a este control. Les muestro la página. A ver un segundo. Ya accedo a la página. Bueno, aquí está simulando un sistema y estamos viendo lo que vería un operador de ese sistema, cómo evolucionan las variables de ese sistema. Voy a dejar que se estabilice y vamos a ver las líneas representan distintas variables. La roja es la salida del controlador, es la acción que está gobernando el controlador. La azul es el set point, el valor deseado que yo le estoy pidiendo al controlador para que lleve ahí la variable de proceso. Y la verde es la variable controlada, la que quiero que sea igual a la línea azul. Bueno, aquí el controlador está actuando y vemos que la está acercando a la línea azul, pero ahí se quedó. No, aquí hay un error offset, porque seguramente no tenemos habilitado o tenemos poca acción integral. Entonces, a ver, vamos a ver cómo gobierno las acciones. Aquí están los KP, el KP, el proporcional, el integral y el derivativo. Bueno, voy a volver cero el efecto integral, ahí está en cero, y vemos que tenemos el error. Me estoy quedando con el derivativo y el proporcional. Voy a sacar el derivativo, lo pongo cero, y estoy con el proporcional. Bueno, voy a hacer un cambio de set point para ver cómo actúa el proporcional. El set point está aquí, en esta barra. Lo voy a incrementar. Y ustedes ven ahora lo que hace el proporcional, hace que la acción, que es la roja, empieza a tener, esa es la salida del controlador, la línea roja. Está moviendo la salida del controlador, la línea roja, para que la línea verde se acerque lo más posible al azul. Bueno, ahí vemos que no tiene mucho éxito. Ahí ya se estabilizó y hay un offset, ¿no? Puede hacer que ese error sea menor si incremento el KP. Vamos a incrementarlo. Y vean que yo a medida que aumento la ganancia del controlador, va a disminuir el error el error final. Dejemos que se estabilice. Y ahí ya el error ahora va a ser menor que el que tenía antes. Pero al aumentar la ganancia tengo un problema, que es las oscilaciones. Ahí estamos viendo las oscilaciones. Y en este sistema, se ve que es muy sensible, entonces aumentar el K no va a ser la solución. Aumentar el KP no es la solución porque el sistema entra a oscilar. Entonces voy a regresar el KP al valor que tenía, que era el 2. Lo dejo en 2. Voy a dejar que se estabilice. Y voy a tener que corregir el offset por otro lado. Y eso va a ser incorporando el efecto integral. Entonces, para incorporar el efecto integral, aumento KI y lo dejo, a ver, con ese valor. Ahí vemos que lo que está haciendo el efecto integral está acumulando los errores. Y aquí tenemos un gran problema. Vean todo lo que hace. El otro problema que tienen los controladores, que es que provoca oscilaciones. Entonces, esta combinación es mala, hace oscilar todo el sistema. Entonces, vamos a mermar el efecto integral. No es tanto, vamos a dar menos efecto integral y vamos a dejar que se estabilice.
Bueno, vean todo el problema que es encontrar los valores de K. Para encontrar los valores de K ideales, se resuelve otro problema matemático, que es un problema de optimización, que es lo que vemos en la última parte del curso. Ahí lo voy a parar y voy a tratar. Lo que puedo hacer es pasarlo a manual. Aquí apagué el controlador y lo paso a manual. Y yo paso a comandar la salida del controlador. Y bueno, se lo dejo para que experimenten. Y lo otro que puedo hacer es pedirle que esta página reserve modelos de optimización que calcule los valores óptimos de KP, KI y KD. Y eso lo hace con el AutoTune. Puedo encenderlo para que se calculen solo los valores de KP y KI y KD. A ver, testearlo. Así voy a recargar la página. Así lo hacemos. Ahí está. Voy a provocar. Ahí dejo que se estabilice. Ahí se está estabilizando. La señal verde está cerca del azul. Bueno, vamos a dejar que se siga estabilizando. Voy a aumentar el efecto integral para ver si reducimos el offset. Ahí está, se está acercando. Y ahí está casi con el offset cero. Bueno, pero entró a oscilar. Entonces me pasé en el efecto integral. Habría que bajarlo y así probar hasta que logre que el controlador se comporte en forma adecuada. O si no, le digo que lo calibre solo con esta página y me encuentre los valores deseados. Eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a ver en un ejemplo el controlador de nivel. Aquí tengo un tanque y el objetivo de colocar un controlador de nivel en este tanque, vamos a verlo al tanque. Tengo la variable a controlar es el nivel, para eso coloco un sensor que mide el nivel de líquido. Ese sensor envía una señal al controlador. El controlador recibe el set point, que es el valor deseado para este nivel. Yo le digo a qué nivel quiero que esté el tanque. Y en base a aplicar las fórmulas que vimos, calcula una salida, que esta vez va a representar la apertura de esta válvula. 0 es totalmente cerrada y 1 es totalmente abierta. Y los valores intermedios son válvula parcialmente abierta. Entonces, vamos a ver cómo actúa este controlador. La misión del controlador tiene dos funciones. Una es servo, donde el controlador tiene dos funciones básicamente. Una que se llama servo, que es que el controlador, la misión del controlador es que la variable controlada siga lo más fielmente posible a lo que le indicamos como set point. Entonces, si yo aumento el set point, el i de aquí, si lo aumento, lo que tiene que hacer el controlador es hacer que finalmente la variable controlada también aumente. Para eso va a seguir toda esta secuencia. El aumento del set point va a provocar que disminuya el controlador, la salida del controlador, por la fórmula que tenemos. Esa salida del controlador va a hacer que baje la apertura de la válvula, que se cierre un poco más la válvula. Al cerrar un poco la válvula, el cable de descarga merma, y si descargo menos, lo que va a ocurrir es que se acumule más de líquido y el nivel aumenta. Entonces, de esa forma, el controlador actúa para que la variable controlada siga el cambio deseado, indicado en el set point. Bueno, esa es una función del controlador. Y los mecanismos servo controlados usan el controlador para eso. Uno mueve el set point y el controlador se encarga de mover la variable controlada. En un automóvil, volviendo a un automóvil, tenemos este tipo de control servo,
que es con la dirección asistida, ¿no? Cuando nosotros movemos el volante, estamos moviendo el set point del controlador. Y lo que el controlador va a hacer es hacer todo el trabajo necesario y aplicar la fuerza necesaria para que se muevan las ruedas, sin que nosotros tengamos que haber hecho la fuerza necesaria para mover las ruedas. Entonces, esto es un control servo. Lo del automóvil de la dirección es un control servo. La otra función que tiene el controlador se llama función reguladora y el mismo dispositivo, ¿no? Es atenuar las perturbaciones que le llegan al sistema y las trata de atenuar para que la variable controlada no se vea perturbada y conserve el valor que le indicamos por el set point. Entonces ahora, ¿qué pasa si llega una perturbación y me aumenta el nivel por esa perturbación? Entonces el controlador debería actuar para que el nivel baje. Por ejemplo, si aquí hay un aumento de caudal de alimentación, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el nivel. Es una perturbación. Entonces el controlador, ¿qué va a hacer? Va a actuar para que el nivel baje y se mantenga en el nivel deseado. Entonces el controlador va a aumentar la salida, esto va a aumentar la apertura de la válvula se abre más, eso aumenta el caudal de descarga y lo que va a hacer que baje el nivel y vuelva al valor deseado y la perturbación fue compensada. Esas son las dos funciones básicas de un controlador. Volviendo al ejemplo del automóvil, si nosotros tenemos el volante quieto porque queremos ir derecho y de golpe las ruedas tropiezan con una piedra que trata de modificar su posición, bueno, el controlador actúa para que las ruedas sigan derechas. Lo mismo pasa en un controlador de vuelo de un avión. Si le hemos colocado que viaje en forma recta y de golpe hay viento lateral, el controlador va a actuar para que el avión siga viajando en línea recta. Esa sería la función reguladora, donde se atenúan las perturbaciones. Bueno, veamos esto en un ejemplo. Para este tanque, lo que tengo que hacer es, si quiero simularlo, tengo que armar el modelo matemático del tanque. Para eso hay que recurrir a la ciencia físico-química, ver qué fenómenos ocurren dentro del tanque, ver qué ley físico-química gobierna esos fenómenos y ver qué ecuaciones matemáticas están vinculadas a esas leyes físico-químicas. Y así construyo el modelo de este sistema. Para este sistema voy a tener una ecuación diferencial que me vincula el nivel, aquí está, es la derivada del nivel con respecto al tiempo, y me está diciendo con qué velocidad cambia el nivel del tanque, y está en función del caudal de alimentación F0 menos el caudal de descarga F, dividido por el área transversal del tanque. Es una ecuación diferencial. El F0 es dato, sería entrada de mi modelo matemático. El área también es dato, entrada del modelo matemático. Y el F es una variable porque va a variar. Ya vimos que el F varía de acuerdo a la apertura de la válvula. Entonces voy a tener que ver cómo varía. Para eso uso la ecuación que representa la válvula, que es una ecuación algebraica que me permite calcular el caudal que pasa por la válvula en función de una constante CB, que es el coeficiente de tamaño de la válvula, por la apertura de la válvula, que este es el valor que va a manejar el controlador, que está entre 0 y 1. Entonces, cuando es 0, me anula el caudal. Cuando es 1, permite pasar el máximo caudal. Multiplicado por la raíz cuadrada de la densidad del fluido, que es agua, por la aceleración de la gravedad y por el valor del nivel. Mientras más nivel tenga en el tanque, mayor caudal pasa por la válvula, porque ejerce mayor presión en la entrada de la válvula. Bueno, todos esos fenómenos están en esa ecuación. Bueno, a esto se acoplan otras ecuaciones. Si quiero averiguar cómo varía la temperatura, ¿no? También puedo agregar lo que tiene que ver con la ecuación del balance de energía, que me va a describir con qué velocidad se modifica la temperatura de este sistema, ¿no? Que tiene que ver con el calor que recibe. Y después tengo que, bueno, incorporo también, aquí me he dado, otra ecuación que me permite calcular el calor que recibe este equipo. Y ahora sí, incorporo también las ecuaciones del controlador.
para el efecto integral, incorporo esta derivada. Esta derivada me va a permitir calcular el efecto integral, que es el AI, en función del error. Va a integrar el error. El error lo defino como la diferencia entre el nivel observado y el set point. Y después incorporo la ecuación del controlador, que para este caso solamente voy a tener en cuenta dos efectos, que el proporcional, que el Kp por el error, y el integral, que sería 1 sobre tau i por el efecto integral. Y después acoplo, con eso calculo la salida del controlador que hace. Y eso lo acoplo a la válvula. Recordemos que el controlador está gobernando la válvula a través de la apertura de válvula. Entonces, incorporo esta ecuación, que es una función discontinua, definida de atraso, que ustedes la ven en matemáticas. Bueno, se usa. Aquí yo le digo que el x es una función definida de atramos, y le digo que va a valer 0, va a estar totalmente cerrada la válvula, si la salida del controlador es negativa. Si la salida del controlador es mayor que 1, esta apertura se queda en 1, estabilizada en 1, y si la salida del controlador está entre 0 y 1, entonces el x es igual a la salida del controlador. Esto lo paso a un software matemático que me permite resolver este tipo de sistema de ecuaciones. Ahora estoy usando el Berkeley Madonna. En el Berkeley Madonna escribo todas las ecuaciones. Vamos a verlo aquí. Voy a abrir el software, así le explico directamente en el software. Ya lo estoy abriendo. Sería aquí está el software. Bueno, aquí a la izquierda está el modelo. Aquí le indico con qué método matemático va a hacer la integración. Uso método numérico que run ejecuta de orden 4. Aquí le estoy diciendo que integre, que haga la simulación desde el tiempo 0 hasta el tiempo 200, con un paso temporal de 1. Como tengo ecuaciones diferenciales, voy a resolver un problema de valores iniciales. Le tengo que dar valores iniciales a las variables que están siendo derivadas. Eso se lo doy aquí. El nivel comienza en 1, la temperatura comienza en 60, y el efecto integral va a comenzar en 0, porque no había errores previos, entonces no acumulé ningún error. Aquí cargo las ecuaciones diferenciales. Ahí está la ecuación del nivel, el L', es la derivada del nivel con respecto al tiempo. Cargo la ecuación, cargo la derivada de la temperatura, cargo la definición del efecto integral, derivada de ahí con respecto al tiempo, y después acoplo las ecuaciones algebraicas. Aquí está el error, ¿no? El cálculo del controlador, la función definida de tramos, la ecuación de la válvula y el cálculo del calor. Y abajo están todos los datos. Bueno, y con esto puedo ver cómo actúa el controlador. Ahí vamos a ver, el setpoint está... Ahora tenemos el controlador con un valor de vías de 0,5, Kp2, tau i de 30, y el setpoint está en 1. Entonces, el estado inicial es con el nivel 1, y lo que le estoy pidiendo al controlador es que mantenga ese nivel en 1. Entonces, si simulo, debería quedarse quieto todo. Ahí simulé, vamos a graficar el nivel, está en 1. Entonces, el nivel se quedó en 1, constante, porque estaba en 1, y le estoy pidiendo que se quede en 1. Así que el controlador no hace nada. Podemos ver qué está haciendo el controlador. El controlador está emitiendo una señal de 0,5 y la válvula está en 0,5. Entonces, la apertura de la válvula está justo a mitad de carrera, porque eso es necesario para mantener el nivel en 1. ¿Qué pasa si yo ahora pido que en algún momento elevo el set point? Entonces voy a hacer que ahora pasemos. Aquí voy a usar una función matemática que se llama escalón.
que algunas deben enseñar, le voy a pedir que dé un escalón de 0 a 5 en el tiempo 40. Entonces ahora vamos a simular de nuevo, pero ahora le estoy pidiendo al set point que sea 1 hasta el tiempo 40, que es por aquí, y ahí se eleve a 1.5. Y el controlador va a empezar a actuar para que el nivel comience a aumentar y llegue a 1.5. Vamos a ver si lo logra. Simulo. Y ahí está. Vamos a ver primero, saquemos las variables. Veamos qué hace el nivel. El nivel venía en 1 y ahora el controlador comienza a actuar. Ya vamos a ver qué hizo el controlador para que el nivel comience a aumentar. El nivel aumenta, aquí se pasa por inercia y después regresa y el valor final que toma es el valor deseado 1.5. Bueno, si no me gusta este pico que hizo, tengo que calibrar mejor mi controlador y eso lo hago modificando las constantes del controlador. Veamos qué dice el controlador para lograr esto. El controlador vio que el set point aumentó, entonces dijo, tengo que cerrar la válvula. Ordenó que se cierre inmediatamente la válvula y después cuando vio que subía el nivel, la fue abriendo gradualmente. Se pasó un poco en la apertura y bueno, después la dejó estabilizada. Bueno, esta respuesta la puedo mejorar modificando la constante del controlador. Voy a sacar el controlador para que vean. Ahora voy a colocar constante 1 y veamos cómo se comporta cuando bajé la ganancia proporcional a 1. Simulo de nuevo y vemos que ahora cambió la respuesta. Se hizo más lenta, pero sigo teniendo todavía este pico. Bueno, entonces tengo que seguir jugando con estas variables para minimizar este pico. Y ahí estoy planteando ya un problema de optimización. Siempre que digo minimizar o maximizar, estoy planteando un problema de optimización, que en este caso es, quiero minimizar este pico, variando los valores de AB, KP, tau I y tau I, esos tres parámetros. Cuando resuelvo ese problema de optimización, lo que voy a obtener como solución de ese problema son los valores de AB, KP y tau I que hacen mínimo ese pico. Bueno, en la próxima clase ya lo planteamos formalmente. Bueno, aquí hice varias simulaciones con el control proporcional solamente, deshabilité el integral y lo que se ve es que, vamos a ver las gráficas que son, ¿no? Estoy graficando simultáneamente la variación del set point con la variación de la variable controlada. Entonces, primero comencé con set point igual a 1 y en el tiempo 30, hago un set point, modifico el set point y lo bajo con distintas magnitudes, ¿no? En el primer caso, bajé esta cantidad a la línea violeta, el set point era la línea violeta, o sea, lo veamos paso a paso. Cuando el set point se mantiene en 1, el controlador lo tiene en 1, entonces el offset es 0. Ahora cuando bajo el set point, provoco un escalón hacia abajo, el controlador también, eso lo veo en la línea violeta, ahí bajé el set point, el valor deseado, y el controlador comienza a actuar y hace que el nivel baje, y es la línea amarilla. Pero esta vez no logra que iguale al set point. Lo acerca, pero no logra que iguale al set point. Y tengo un error, el offset. Si bajo más el set point todavía, que la línea verde, el controlador actúa de nuevo, pero esta vez el offset es mayor, ¿no? Tenemos todo este error. Para bajar ese offset, puedo encender el efecto integral, pero el efecto integral me trae el problema del sobrepico. Entonces, ahí tendría que incorporar, veamos, vuelvo aquí, al 2, vuelvo a simular. Ahí tengo ese sobrepico. Voy a ver qué pasa si bajo el efecto integral a 10. Bueno, más sobrepico. Bueno, lo aumentemos
a 40. Bueno, ahí bajó un poquito. Bueno, y así es como vamos haciendo la sintonía del controlador. Bueno, después de hacer la sintonía, llegamos a estos valores. Hacer la sintonía de un controlador significa encontrar los valores de las constantes del controlador. Que para este controlador que tiene el efecto proporcional y derivativo e integral, tengo que encontrar cuánto vale Kp, el tau i. Y bueno, la acción integral la dejo en 0 y después tengo que dar el set point deseado. Bueno, hasta aquí entonces el tema de controladores. Como les digo, es todo un área donde se usa simulación para respuesta temporal, que es lo que estuvimos viendo. También se usa transformada de Laplace para ir al campo de las frecuencias y se estudia la estabilidad del sistema de control, ¿no? Donde el estudio de estabilidad es para ver cuáles son los valores de estas constantes límites que no se pueden superar porque ya comienzan a ser inestable el sistema y empiezan a aparecer las oscilaciones que vimos. Entonces, para hacer ese estudio de estabilidad, se hace un análisis de frecuencia, se usa transformada de Laplace y todo eso hace que el control sea un campo, es todo un campo de la ingeniería química y de la ingeniería de proceso y de la ingeniería electrónica, donde se estudian todos estos temas, la respuesta temporal y la respuesta de frecuencia. Es una materia, el tema es todo un área de investigación, que bueno, aquí le di una introducción, donde para los control básico vemos que se pueden aplicar la matemática que ustedes ya enseñan, ¿no? Tenemos que con el controlador proporcional, integral y derivativo, donde hay aplicaciones de la derivada y de la integral, ya se puede armar un dispositivo que está en todos los aparatos de nuestra vida diaria. Bueno, vuelvo a ustedes, a ver, dejo de compartir. Y bueno, con esto finalizamos la parte de control. Lo que vamos a ver la siguiente semana es la otra parte del nombre del curso, que era optimización. Vamos a ver qué es un problema de optimización, ejemplos, y vamos a terminar viendo una introducción a teoría de juegos. Con eso cerramos el curso y vamos a hablar de la evaluación final. Bueno, ante cualquier inquietud, ya saben, bueno, pueden hacerlo ahora, si no tienen el foro de consultas del aula virtual. ¿Algún aporte, alguna duda que tengan ahora? Profe, buenos días. Quería preguntar, ¿cómo será la evaluación, profe? ¿Es individual, en grupo? Va a ser individual. Va a ser Ajá. una evaluación individual. La estoy viendo ahora, la estoy diseñando, porque tenía pensado un trabajo, pero lo que pasa es que ustedes tienen otros cursos. Por eso es que yo estaba limitado a usar 3 semanas, porque después tienen otro cronograma de cursos. Así que la evaluación va a ser un cuestionario final, que lo van a resolver después de la clase. Van a tener les voy a dar una semana para que repasen todo y va a haber un cuestionario final que se va a habilitar una semana después para que ustedes lo rindan. Cuestionario individual, a libro abierto, ¿no? Todo abierto. Así que cualquier duda, vayan, no se olviden que los videos se borran después de una semana, en forma automática. Y las presentaciones las estoy subiendo en el foro Novedades. Profe, ¿no podría dejar un poquito más el video del sábado pasado? Lo que pasa es que nosotros, bueno, en mi caso particular, como he estado trabajando y recién por ahí uno los No, fines de semana puede ver. ¿Se borra no, automáticamente o se puede borra programarlo automáticamente. de dejarlo unos días más? No, se borra automáticamente porque hay una plataforma que usa la UNJU, que es gratuita, y bueno, el costo que sea gratis es que almacenan los videos una semana y los borra automáticamente.
Bueno, bueno, profe, gracias. Sí, está bien. Doctor, una consulta. Sí, Patricia. ¿No se podría extender el lapso de tiempo de la última clase para la toma del parcial, de la evaluación final? Usted hablaba de una Después, semana, sí, porque y vamos a después, necesitar tiempo para poder rever los videos, poder leer un poco la teoría, profundizar los conceptos, etcétera, etcétera. bueno, sí, las preguntas que van a tener también un cuestionario de práctica que se lo voy a habilitar el sábado que viene para que vean cómo es el cuestionario en esta plataforma, qué tipo de preguntas tiene. Con eso van a poder practicar. Sí, puedo extenderlo y lo que voy a hacer es darle, bueno, podemos extenderlo. Tengo que hablar con el coordinador porque ellos me piden el informe. Quiero ver cuánto tiempo me dan para entregar el informe final del curso. Hablo con el coordinador y les confirmo por la clase que viene, el viernes. Ya les confirmo el periodo que puedo darles. De todas Le formas, planteo esta posibilidad, doctor, perdón sí, que lo interrumpa, le planteo esta posibilidad porque en los otros seminarios, en los otros cursos, el trabajo final siempre lo presentábamos en un lapso de un mes después de la última clase. sí, Así que yo sí, sí. calculo que no va a tener problemas con el encargado, con el responsable, digamos, de la Bueno, especialización. voy a preguntar. Sí, cuando es un trabajo final les conviene un mes. Ahora, cuando es un cuestionario, el- vean, es también un problema de optimización, ¿no? Porque mientras mientras más tiempo pase, más se olvidan de lo que vieron, porque y más cuando los videos se borran. Entonces les queda la presentación. No dejen pasar mucho tiempo. Lo que puedo hacer es habilitarle el cuestionario. Bueno, voy a hablar con el coordinador qué me dice él, y lo que él me diga va a ser así. Entonces eso se lo comunico en la clase que viene. Bueno, si me dice un mes, es un mes. Pero no dejen pasar mucho tiempo porque si un cuestionario, en un trabajo final se da un mes porque le lleva todo un tiempo elaborar el trabajo final. Aquí repasar todos los temas y no dejar pasar mucho tiempo porque se van a olvidar mientras más tiempo pase de que terminaron de ver las videoconferencias. Entonces, Perfecto, doctor. Gracias. sí, le voy a proponer al coordinador que si él me da un mes, que algunos puedan rendirlo a la semana y otros lo puedan rendir hasta un mes. Así dejamos contentos a todos. Muy bien, doctor. Gracias. Bien, Profe, una sí. consulta. Yo quise descargar el video anterior, pero se me descargó sin sonido, o sea, del viernes pasado. Lo Ah, sí, descargué porque para... esta plataforma es así. No, lo que tienen que hacer es grabarlo de pantalla, es reproducirlo y grabarlo. Porque creo que descarga el sonido por separado. También se puede descargar el sonido, pero lo descarga por separado. Y después lo tienen que juntar. Lo mejor es guardarlo reproducir el video y grabarlo de pantalla. Windows tiene un utilitario que permite hacer eso, el Windows 10, que permite grabar la pantalla. Busquen grabar videos con Windows desde pantalla. Lo usan todos los gamers para grabar los juegos, así que está disponible en Windows. Bueno, gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra consulta? Doctor, Sí, sí, Jaime. esa evaluación, ese cuestionario que para la evaluación no tiene recuperatorio, es la nota que saquemos en este instante, digamos. No, también va a haber recuperatorio. Sí, Ok, gracias Jaime por la pregunta. Hay un recuperatorio. Y es más, van a tener 2 intentos para contestar el cuestionario. Entonces ustedes van a contestar una vez. Si no les gusta la nota, pueden volver a hacerlo y toman la máxima nota. Y si la nota que obtienen como máxima es menor de 7, bueno, pasan al recuperatorio, que también va a tener la misma metodología. ¿Le está? Bueno, ¿Otra profe, duda? bien, bien. Bien. Bueno, y las preguntas van a ser sobre lo que están en los PDF, ¿no? Sobre lo que se fueron viendo en estos temas. Como no hay tiempo para que ustedes profundicen, tampoco el objetivo es que profundicen, sino que les quede las aplicaciones que vimos aquí, que se aplicó. O sea, doctor, son más bien preguntas conceptuales. Sí, sí, lo que vimos
y lo que están registrados en los PDF. Por ejemplo, no va a haber preguntas que requieran cálculo. No, pues no, porque no les di cálculo, no les di manejo de software, es solamente lo que expliqué en todos en los encuentros. Ah, perfecto. Gracias, doctor. ¿Sabes? Sí, entonces, bueno, la idea es que tengo que evaluar porque nos piden una nota, pero la idea del curso es que ustedes se vayan con un conjunto de ejemplos, de ideas, de para qué sirven toda la matemática que ustedes dan. A ver, en el foro. Bueno, ahí bueno, veo que algunos quieren más rápido el cuestionario, a otros les viene bien el tiempo. Bueno, ahí para todos. Vamos a hacer que ya voy a hablar con el coordinador para que me permita habilitar el cuestionario una semana y después de nuevo al mes. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos la clase que viene. Hasta la clase que viene. Nos vemos. Luego, profe.